Vamos a mostrar cómo hacemos nosotros el Kosinage a partir de Ikkyo con un ataque de Jodan Tsuki. Aparentemente esta técnica parece que implica una contradicción, porque él va a venir para acá y va a salir disparado para allá. El mayor reto al hacer esta técnica es evitar precisamente ese conflicto mediante nuestra técnica. ¿Esto qué va a implicar? Esto va a implicar que yo voy a tener que hacer un desplazamiento hacia adelante de esta manera, con la parte inferior de mi cuerpo de cintura para abajo, al mismo tiempo que la parte superior va a tener que hacer una absorción. ¿Esto qué quiere decir? Si cuando él viene, yo entro aquí, evidentemente esto no va a ninguna parte. Esto es imposible. A esta velocidad es imposible, imaginaos a velocidad real. Es que aparte de imposible es absurdo directamente. Entonces, ¿cómo podemos enfocar este movimiento? Primero, el handi debe estar oculto. Esto aquí va a ser totalmente imposible. Aquí, ¿para qué? Para que cuando él esté a punto de llegar, yo pueda conectar de esta manera. Y a partir de aquí, ¿yo qué es lo que voy a hacer? Al tiempo que yo entre, con esta mano voy a buscar de generar ese movimiento en su cuerpo. Que él pivote, que él vaya hacia allá. Pero en este caso no me interesa que sea tan estricto como en un Ikkyo, por eso no lo giro del todo, lo dejo a medias. Porque yo necesito que le haga una cierta presión hacia donde estoy yo, pero no demasiada, que no llegue a hacerme una contra. Necesito que le haga un poco de fuerza hacia acá, porque esa fuerza que él hace es la que yo voy a utilizar para aplicar el Kosinage. Si yo me paso con la entrada, y luego a girar más de la cuenta, y hago una entrada, pues obviamente, aunque yo no haya chocado al hacer la absorción, sí que lo he empujado al entrar, con lo cual es él quien me hace la Iki a mí. Entonces, un tema importante es ver cómo gestionamos esas presiones, porque cualquier matiz lo va a desmontar todo. Tenemos que ser muy pulcros con el estudio. Ahora vamos a hacerlo por el otro lado. Es de control, de esta manera. Si yo me pongo aquí, me va a golpear por ese lado. Si yo me pongo aquí, me va a golpear por este lado también, o por donde le dé la gana. ¿Por qué? Porque yo estoy cortando su flujo dinámico. Y eso es precisamente lo que tenemos que utilizar nosotros para aplicar el Aiki. Cuando él esté aquí, yo debo tener este posicionamiento, debo darle un poco de opción para que él esté aquí y no me cambie al otro lado. Y aprovechando su intención de mirarle aguantar, esta mano deberá pivotar, al tiempo que esta mano deberá entrar acá y yo deberé ganar esta posición. A ver si puedo mostrarlo mejor. Si lo hacemos correctamente, podremos aguantar su peso, sea el que sea, sin ningún problema, sin hacernos daño. Yo he hecho esta técnica con un que pesaban 40-50 kilos más que yo. Y yo no soy nada del otro mundo. Cualquiera con un mínimo de técnica puede hacerlo. A ver si puedo aguantar de arriba, no se ve. Vamos a probar. Tiene que ser un movimiento natural. A mí no me cuesta nada hacer esto. Nada, no me tiene que costar nada. Y él pesa más o menos como yo peso igual 5 kilos más, pero no es un problema, porque lo soporto con la cadera. Por eso se llama Kosinage, técnica de cadera. Esperemos que os haya sido útil esta demostración. Si os ha gustado el vídeo, dale un like. Y si queréis ver más contenidos como este, os invitamos a suscribiros al canal.